¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? La verdad que muchos de nosotros nos preguntamos qué es lo que está atrayendo ratas y ratones a nuestro hogar, dentro de la casa incluso. Y el día de hoy mi gente yo les voy a explicar en unos pocos minutos qué es lo que está atrayendo esa gran cantidad de ratas y ratones a su patio, a su jardín, dentro de su cochera, dentro de su casa incluso. Así que quédese hasta el final porque este video va a estar espectacular. ¿Y dónde se complica la situación? Que las ratas, los ratones tienen un periodo de gestación muy corto de apenas 3 semanas. Y de repente, con un par que entren a su casa, dentro de poquito va a tener una gran familia de ratas o ratones que usted no tiene una idea. Hay tres factores principales que podemos mencionar que está atrayendo ratas dentro de su casa o ahí por el patio. Y número uno es la comida. Número dos es la basura. Y número tres es lo calientito dentro de su hogar. Porque ellas también andan buscando un refugio. Claro que el dejar comida tirada, el dejar los platos sucios en el lavatrastos, pues esa es una condición o una causa muy probable para que estos roedores pues busquen, aparte de refugio, pues el alimento que andan buscando. ¿Y qué es lo que mayormente consumen o les gusta a estas ratas y a estos ratones? Ellos son mayormente vegetarianos, pero les gustan las semillas, les gusta la avena y les gustan las frutas. Les recuerdo familia que si les está gustando este video y todavía no están suscritos a este canal, los invito a suscribirse. Cuéntenme aquí en los comentarios si usted ha tenido problemas de ratas o si tiene problemas de ratas. Y muy importante, es un gesto maravilloso que a usted no le cuesta nada, es que le dé me gusta a este video. O sea que si nosotros tenemos estos productos incluso dentro de nuestra casa y la tenemos limpia, pero de repente tenemos avena que está únicamente en bolsa o cereales que están únicamente en bolsitas, o las frutas las tenemos expuestas o las tenemos fuera de algún tipo de recipiente, entonces esto es una invitación a que vengan las ratas o ratones dentro de su casa también. Así que lo que hay que hacer es que usted tiene que tapar o tiene que almacenar más bien estos productos en pues recipientes que sean herméticos. Pues de esta manera los olores casi no salen y los animales no se sienten atraídos, y si logran entrar pues no van a encontrar el alimento porque va a estar sellado. Otra cosa que aunque usted no lo crea, atrae también a estos roedores dentro de casa es el alimento para las mascotas y las semillas de las aves. Así que mi gente, todo este tipo de alimentos también usted tiene que tenerlo guardado en recipientes que sean herméticos. Familia, esto es respecto de dentro de la casa, que ahora ya sabiendo usted que todo tiene que guardarlo herméticamente y además procurar siempre dejar limpia la cocina de un día para otro, que todos los trastes y toda la comida sobrante pues quede guardada. Otra cosa que pues las ratas o los ratones van a ir a buscar es la basura. Y si estamos guardando basura o la que vamos sacando de la cocina y ahí nomás tenemos el recipiente, la basura en la cocina, y no lo tenemos tapado, pues esa es una invitación también a las ratas y ratones que se han logrado colar a su casa, ¿verdad? A que vayan a comer allí. Incluso si esta basura la tenemos fuera de casa en bolsas y ahí la estamos guardando mientras de repente pasa el camión de la basura o mientras lo vamos a tirar nosotros a algún lado, pues ellas mismas pueden llegar y romper las bolsas, y si se dan cuenta además que ahí hay comida y que ahí hay alimento y que ahí lo están sacando, pues ahí constantemente van a estar llegando. Ellas no tienen problema en eso. Y por eso es que es aconsejable también, mi gente, que los contenedores de basura o las bolsas con basura pues las tengamos lo más alejadas, ¿verdad?, de nuestra casa, para que también esta plaga de ratas y ratones pues estén alejados de nuestra casa. Ajá, mi gente, pero digamos que usted ya tiene todo limpio, lava sus platos y no deja comida por ahí, todo tiene hermético, y aún así siempre encuentra pues excrementos ahí de estas ratas tan desagradables y marcas ahí de orina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están entrando siempre
dentro de su casa porque ellas andan buscando también un refugio, andan buscando el calor que representa un hogar y también la protección contra otros animales más grandes que los cazan a ellos, ¿verdad? Entonces, hay que tener sumo cuidado en nuestro hogar porque ellos se meten por cualquier lugarcito. Usted tiene una puerta de madera de repente y ya está un poquito pandita esa puerta, por un pelito así, por ahí entran ellos. De repente se están metiendo por el techo, por las tejas, de repente se están metiendo por el cielo que usted tenga, ahí por el techo, por alguna rendijita. Por muy pequeña que sea, por ahí se van a colar, porque ellos tienen esa facilidad de que su cuerpo pues se hace, no sé cómo, tienen ese poder esos animalitos que uno los mira grandes y pasan así por un espacito así. Es increíble. Así que usted tiene que buscar dentro de su casa cualquier lugar por donde ellos puedan entrar, ¿verdad? Hay veces que nosotros vemos que nuestra casa está herméticamente sellada y aún así vemos que de repente aparecen excrementos dentro de casa. Entonces no está herméticamente sellado. Así que aunque usted crea que de repente por ese lugarcito que usted ve tan pequeñito no están entrando a su casa, lo más probable es que por ahí estén entrando. Usted busque en canaletas, aunque estén muy altas. Recuerde que estos ratoncitos o las ratas pues son escaladores profesionales y ellos se suben por donde sea y brincan y hacen lo que sea para entrar a su casa y buscar ese alimento. Y aunque por increíble que parezca, yo no les he mencionado en este video el queso. Y es que así es, en las listas de alimentos que prefieren estos roedores, pues todo lo anterior es lo que prefieren y el queso, la verdad que ellos, si es lo único que hay, de repente pues se lo van a comer, pero si encuentran de todo lo demás que ya mencionamos anteriormente, pues eso es lo que se van a comer. También algunas veces, y ya para terminar, nosotros tenemos gallinas afuera en el patio y de repente pues a estas gallinas muchas veces nosotros les ponemos maíz y les ponemos algunos tipos de frutas y todo esto también atrae a estos roedores. Recuerden mi gente que en este canal y en este segmento de hogar pues también les estoy preparando algunos videos de cómo eliminar estas ratas o estos ratones, ya sea de dentro o fuera de nuestra casa. Claro, mi gente, que siguiendo todas esas medidas y además teniendo un gatito dentro de casa, pues eso es de mucha ayuda. Bueno, este a mí no me ayuda porque este es de peluche. Así es mi gente que sin más que decirles, espero que les haya gustado este video y que pongan en práctica pues todos estos consejos que el día de hoy les he dado. Como siempre les digo, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.